Muy buenas otra vez, amigos, compañeros inversores, compañeros traders, clase ya número 18 del Megapack de inversión en bolsa para los megacursos.com. Vamos a ver, seguimos hablando de indicadores fundamentales. Debemos conocer a fondo todos estos indicadores porque al fin y al cabo el mundo de la bolsa está lleno de negocios económicamente discretos que se venden a precios aparentemente de risa. Yo busco buenos negocios que tengan un precio justo o, mejor aún, grandes negocios a precios de ganga, algo difícil de encontrar y por ello es por lo que necesitamos continuar adelante con todos los indicadores. Los negocios mediocres siguen siéndolo independientemente del precio que se pague por ellos. Nosotros nos conectamos por la mañana a nuestro graficador, encendemos las noticias, escuchamos unos precios, a veces están baratos, a veces están caros, pero lo que no escuchamos nunca es la calidad del negocio. Sabemos que los accionistas, los inversores, están pagando mucho dinero, están pagando un buen precio, pero no terminamos de entender el por qué ni terminamos de entender lo que hay detrás. Puede que el precio de las acciones varíe, pero los rasgos subyacentes al negocio suelen mantenerse invariables. Si es un buen negocio, lo seguirá siendo, y si es un mal negocio, otro tanto sucederá, ¿no? Los malos negocios no pueden convertirse en buenos negocios. Las ranas solamente se transforman en príncipes en los cuentos de hadas y, aunque muchos directores ejecutivos están convencidos de tener el poder del beso mágico, el 95% de ranas que besan siguen siendo ranas y el 5% restante probablemente no fuesen ranas desde el principio. Yo opino que la misma energía gestora y el mismo capital invertidos estarían mejor empleados en comprar una empresa con buena situación económica y a un precio justo que en adquirir un negocio dudoso a la espera de un beso mágico, muy, por muy raro que esto parezca, ¿de acuerdo? Tras besar unas cuantas ranas a lo largo de mi vida, he llegado a la conclusión de que no saben muy bien, ¿de acuerdo? Veamos, un análisis de balances, como vimos en la clase anterior, consiste en realizar un diagnóstico de la situación patrimonial de la empresa a partir de uno o más balances. Los análisis patrimoniales pueden ser estáticos, que es cuando se realizan con un solo balance, o pueden ser dinámicos, cuando se realizan con dos o más balances, que es lo que nosotros hicimos en la clase anterior. Ya lo dijimos, no nos vale en análisis fundamental, no nos vale estudiar un periodo corto de tiempo, ¿de acuerdo? Debemos estudiar largos periodos. Para eso hacen falta varios años y para eso hacen falta varios balances, ¿de acuerdo? Nosotros recordáis que utilizamos dos balances en los cuales teníamos información de 4 años. Si se puede alargar un poquito más, pues mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, existen, como ya estamos viendo, una serie de indicadores que nos muestran las mejoras obtenidas en cierto aspecto de la empresa durante cierto periodo. Estos indicadores reciben el nombre de ratios. Esto ya lo hemos explicado, es por si alguien se ha perdido para recolocarnos en el terreno, ¿de acuerdo? Vamos a ver, los ratios, como ya habéis visto hasta ahora, no suelen ser excesivamente complicados, ¿vale? Y se pueden mantener actualizados con muchísima facilidad, ¿ok? De la contabilidad obtenemos los balances. De los balances obtenemos los datos para las fórmulas. La semana pasada o en la clase anterior obtuvimos el activo, obtuvimos el pasivo, obtuvimos la fórmula para obtener el patrimonio neto, ¿de acuerdo? Ahora hoy vamos a estudiar una serie de ratios nuevos que ya vimos el PER y la rentabilidad por dividendo. Vimos cómo conseguirlos buscando en Internet. Vemos también cómo calcularlos por si alguien prefiere hacerse su propio cálculo. El primero de todos, el precio cash flow ratio o PCFR. Vamos a ver, este ratio mide la relación entre el precio de la acción y el cash flow de la empresa. Es decir, el número de veces que está contenido en la cotización de la acción el cash flow.
El cash flow es el beneficio de la empresa después de descontados los impuestos más las amortizaciones. Su fórmula, el precio de la acción dividido entre el cash flow de la empresa dividido por el número de acciones, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos acceso a esta información descargándola de las cuentas anuales, perfecto. Que no sabemos buscarla, no pasa nada. En muchas páginas aparece ya calculado. Como siempre os digo, conviene comparar varios para tener una cifra más exacta, porque cada uno utiliza sus indicadores temporales y por eso vemos que dan resultados distintos. ¿Ok? Otro muy importante, el PVC, ¿de acuerdo? El precio sobre el valor contable. Mide la relación entre el precio de la acción y el valor contable de la misma, ¿de acuerdo? Precio de la acción, valor contable. Entonces, el valor contable de la acción, ¿de acuerdo? Sabemos que es el valor contable de la empresa dividida entre el número de acciones, ¿de acuerdo? Obtenemos el valor contable, vimos la semana pasada cómo se obtenía, esto lo dividimos entre el número de acciones que esta empresa tiene en el mercado y obtendremos el valor contable de cada una de las acciones. Entonces, precio dividido entre esto nos da el PVC, ¿de acuerdo? Importante, vamos a ver, el ratio anterior que hemos explicado, el PCFR, lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Es ver si sube o baja, tal y como vimos en el patrimonio neto. Este indicador es diferente, este tiene una característica. Si es inferior a 1, puede indicar que el valor está valorado por debajo de su valor real, ¿de acuerdo? Esta es la información que nos interesa, ¿de acuerdo? Siempre que lo veamos por debajo de 1, significa que está valorado por debajo del valor real, es decir, está barata, la acción está barata, es buen momento para entrar. Hay que tener en cuenta que el valor contable de los activos no suele ser muy representativo, ya que depende de los criterios de valoración utilizados y de otros factores. Por ejemplo, una empresa que compró unos edificios hace muchos años los tendrá valorados por un valor contable muy bajo, ¿no? Porque el valor de un edificio cambia mucho de un año para otro. Y si compra otros ahora, estos últimos tienen, pues, digamos que los tendrán muchísimo mejor valorados en cuanto a lo que es la escala temporal, aunque los precios de mercado son totalmente diferentes, ¿vale? A eso me refiero. No os preocupéis, ¿vale? Si esto os parece muy complicado, porque ahora cuando lo pongamos en la práctica vais a ver que es mucho más sencillo de lo que parece, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta que esto lo necesitamos, estos indicadores nos hacen falta para saber si un negocio va bien. Y si un negocio va bien, con el tiempo, pues las acciones acabarán yendo bien, ¿vale? Uno de los principios en los que yo confío es en que si un negocio es bueno, si funciona bien en lo fundamental, ¿vale? Y lo fundamental es todo lo referente a este tipo de análisis, a lo largo de un periodo prolongado, el precio de sus títulos aumentará para reflejar ese aumento subyacente del valor de la empresa. Pero claro, para eso hay que tener paciencia. Y al contrario, ¿eh? Si lo fundamental de un negocio no acaba de ir bien a lo largo de un periodo prolongado, el precio de las acciones acabará bajando para ajustarse al valor subyacente de la empresa. Recordar que el precio de la acción solamente refleja el comportamiento de los accionistas, ¿vale? Sube porque todo el mundo está comprando, baja porque todo el mundo está vendiendo. Pero que todo el mundo esté comprando no significa que la empresa vaya bien. Puede haber muchísimas razones por las cuales todo el mundo esté comprando, ¿de acuerdo? Entonces, el valor a largo plazo de una empresa facilita cierto poder de rectificación de la situación, ¿de acuerdo? En una y en otra dirección. Por ello, los títulos de empresas de Internet que subieron como la espuma, por ejemplo, durante la burbuja tecnológica, se desplomaron sin remedio cuando fueron incapaces de generar capital a largo plazo, ¿de acuerdo? El ratio de endeudamiento, muy importante también. Este ratio mide la cantidad y la calidad de la deuda de la empresa. Se obtiene del cociente entre el total de las deudas y del pasivo, ¿ok? Deudas partido pasivo. Entonces, si una empresa tiene un bajo ratio de endeudamiento, significa
que es interesante porque genera mucho capital con sus recursos, no está pidiendo y pidiendo constantemente. El ratio de capacidad de devolución de préstamos, ¿vale? Esto mide la rapidez o capacidad que tiene la empresa para devolver los préstamos. Cuando mayor sea el cociente, mejor capacidad tendrá la empresa de eliminar las deudas con el cash flow obtenido, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos en este caso que el ratio sea lo más alto posible, ¿de acuerdo? Si vemos que va creciendo, es buena señal para invertir. Su fórmula, pues aquí la tenemos. Debemos sumar el beneficio neto más las amortizaciones, ¿vale? Todo esto lo tenemos en las cuentas, como ya vimos el otro día que se obtenían. Y esta cifra la dividimos entre los préstamos, ¿ok? Bien, importantísimos ahora con diferencia. Aquí en estos ratios que vienen ahora hay que prestar atención. El ROA y el ROE, ¿vale? Estos sí que son muy utilizados. Empecemos por el ROA, Return on Asset. Este ratio relaciona los beneficios con los activos de la empresa. Mide la rentabilidad obtenida sobre la suma total de sus activos, ¿vale? Su fórmula, pues aquí la tenemos. Beneficio neto partido entre activo. Lógicamente, cuando mayor, pues mucho mejor. Si vemos que el ROA está creciendo, adelante, asaltamos las acciones de esta empresa. ¿De acuerdo? Luego tenemos el ROE, Return on Equity. Esto relaciona los beneficios de la empresa con los recursos propios de la misma, ¿vale? Capital y beneficios no distribuidos. Nos mide la rentabilidad obtenida sobre fondos propios, es decir, no se tiene en cuenta la rentabilidad que se ha obtenido sobre préstamos y tal, ¿de acuerdo? Solamente sobre fondos propios. Su fórmula, ahí está, beneficios dividido entre recursos propios. Y lo mismo, lógicamente, cuanto mayor, mucho mejor. Vamos a detenernos aquí un momentito para que veáis que estas fórmulas tan raras y tan complicadas no deben asustaros, que luego en la práctica pues esto es mucho más sencillo de lo que aparece. A ver, tenemos aquí todavía guardada la lista que hicimos la última vez, en la que guardamos dos empresas. Aquí, por ejemplo, pues vamos a entrar en Apple. Vale, entonces, ¿os acordáis? Si vamos al apartado de fundamentales, ya estábamos dentro. Aquí en márgenes y en retorno podemos ver algunas de las informaciones, retorno de patrimonio, retorno de activos. Entonces, normalmente esta información está aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que con el PER y la rentabilidad por dividendo no lo conseguimos, pero el ROE y el ROA sí los tenemos, ¿de acuerdo? Esta empresa, por ejemplo, ahora mismo, la última actualización, tenemos un ROE del 35,42% y un ROA del 17,4%. Es decir, en este caso diríamos que, por ejemplo, si miramos el ROA, que durante varios periodos la empresa ha incrementado el beneficio con los mismos activos, digamos, en un 17%, ¿de acuerdo? Mientras que respecto a los recursos propios ha sido un 34%. Ya sé que esto a simple vista parece que no nos proporcione mucha información. ¿Por qué? Porque, como os digo, los indicadores, salvo estos que son como el PER, que es a partir de cierto nivel está bien y a partir de cierto nivel para abajo no, este caso es diferente. Estos indicadores deben ser comparados, ¿de acuerdo? Para empezar, aquí podemos compararlo, ¿vale? Pues con otras empresas de los mismos sectores. Pero lo importante no es esto. Lo importante
es compararlo con otros periodos. A mí ahora mismo pues me vendría muy bien saber el ROE y el ROA de Apple del año anterior, por ejemplo, ¿vale? Claro, aquí en el programa pues el Visual Chart lo muestra así, pero ya sabéis que no tenemos por qué reducirnos a lo que nos muestra el programa. Hay 1000 sitios donde sacar esta información. Y por ejemplo, pues tengo preparada la página de Invertia para que le echemos un ojo. Entonces, vámonos aquí. Tener en cuenta que estos datos ya requieren información muy interna de la empresa y no siempre son fáciles de obtener conforme te alejas. Es por eso por lo que tiro de empresas de España. Porque claro, conseguir el ROA y todo esto de empresas extranjeras pues no es fácil. Vamos a ver pues una empresa nueva, pues por ejemplo Mafre, que es una aseguradora. Aquí está. Vamos a acercar un poquito. Bien. Fijaros que aquí tenemos pues el PER, el beneficio por acción. Entonces, vámonos aquí a fundamental y a ver qué nos cuenta. Vale, veis aquí pues tenemos varios periodos, ¿de acuerdo? Resultado del negocio, resultado negocio vida y tal, beneficio antes de impuestos, el BAI, muy importante. Entonces vamos a ver, aquí sí, fijaos, el ROE, ¿vale? En Mafre, el ROE de asistencia, ¿vale? Tendríamos que en 2015 es del 4,4, mientras que en 2014 era del 8,6. Pero fijaros que a partir de 2011 parece que hay una pequeña subida, pero a partir de ahí empieza a desinflarse. Eso es lo que a mí me interesa, ¿de acuerdo? No que sea del 4,4%, aunque esto aún se actualizará porque el año no se ha terminado todavía, pero esto es lo que a mí me interesa, una evolución a la baja. Esto es lo que yo quiero ver, ¿de acuerdo? Cifras relevantes propias, el beneficio por acción y el PER trimestral, nosotros miramos el anual, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pues aquí lo tenéis. Se trata de ir buscando por internet cómo están distribuidos estos indicadores y nosotros solos pues nos podemos hacer un gráfico Excel, ¿de acuerdo? Para ver si evolucionan o no evolucionan, ¿de acuerdo? Aquí en los resultados, ¿vale? Aquí nos muestra únicamente lo que serían las cuentas a mercado. Digamos que tendríamos los datos, pero en muchos casos nos los da para que nos lo calculemos nosotros, ¿vale? Ahora que estamos aquí, aprovechamos. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, no está, pero el siguiente indicador que vamos a explicar es el EBITDA. Y este sí que es importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a la teoría para explicarlo con calma. Bien, en el EBITDA sí que tenemos que detenernos un poco, ¿de acuerdo? El EBITDA pues son los beneficios antes de intereses, impuestos y amortizaciones. Muchos analistas, yo entre ellos, pues prefieren esta medida frente a otras, ya que es un indicador del beneficio contable operativo, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión, para poder comparar diferentes empresas, se pone en relación con la cifra de ventas. EBITDA partido ventas. Es decir, el EBITDA por cada euro de ventas, ¿ok? Tomando como referencia la cuenta de resultados, se calcula partiendo del resultado de explotación, ¿de acuerdo? Esto lo podemos ver en la cuenta de pérdidas y ganancias, al que también se denomina como EBIT, ¿ok? Con lo cual, la fórmula EBITDA es igual a EBIT más amortizaciones más provisiones, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a la diapositiva anterior, lo dicho, al final esto lo acabamos relacionando con las ventas. Vamos a tratar de verlo con un ejemplo práctico que siempre así pues nos quedan mucho más claras las cosas.
El EBITDA busca una medida homogénea de la capacidad de la empresa para obtener beneficios mediante su actividad productiva, eliminando pues la subjetividad de las dotaciones y el efecto del endeudamiento. Tiene como ventaja la sencillez en su cálculo. Quizás os ha parecido complicado, pero realmente es más sencillo de lo que parece. Aunque su análisis aislado implica una serie de aspectos que pueden llevar a una mala interpretación del mismo. Unas pocas propiedades. El EBITDA no mide la liquidez generada por la empresa, ya que, aunque elimina las provisiones y amortizaciones, no incluye otras salidas de tesorería, como por ejemplo los pagos financieros, tanto por intereses como por la devolución del principal o las ventas y compras que aún no se han hecho efectivas, ¿vale? Otra propiedad, al eliminar las amortizaciones productivas, no tiene en cuenta para nada las inversiones productivas realizadas por la empresa, ni en el pasado ni en el periodo actual. Y por último, al no considerar el endeudamiento de la empresa, es posible que una entidad con un EBITDA elevado tenga a su vez un alto grado de endeudamiento, por lo que la capacidad real para generar beneficio puede verse reducida considerablemente. En definitiva, un EBITDA elevado no necesariamente es sinónimo de una buena gestión empresarial, siendo necesario pues realizar su análisis de forma conjunta con otros aspectos de la empresa. Por esta razón es habitual utilizarlo en la relación, ¿vale?, a otros parámetros como la inversión realizada o las ventas efectuadas en un periodo de tiempo, ¿vale? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos pues 4 empresas, ¿vale? Vamos a llamarlas, a ver, empecemos desde aquí, pues empresa A, empresa B, aquí no me lo repite, a ver, C y D. Vale, entonces, aquí tenemos la información. Ingresos, gastos, el EBIT, que ya lo hemos mencionado antes, Inter, IMP y el resultado. ¿Vale? A ver, expliquemos esto, vamos a ver. Tendremos los ingresos y gastos de explotación, ¿vale? Aquí, ¿de acuerdo? Luego tendremos estos gastos de explotación, digamos que se pueden dividir en operativos, dotación de la amortización y dotación de las provisiones. Luego tenemos el resultado de explotación, que es el EBIT, este de aquí, explicado con anterioridad. Este dato simplemente pues tenemos que hacernos con él, ¿de acuerdo? Como visteis en las cuentas de resultados del otro día, esta información aparece, ¿de acuerdo? Podemos hacernos tanto con el EBIT como con el EBITDA. Simplemente voy a haceros un cálculo rápido para que entendáis lo que estamos haciendo, pero podéis haceros con él mirando los balances. Luego tenemos los pagos financieros por intereses, aquí, y tenemos sobre los impuestos, ¿de acuerdo? Supongamos un tipo en el impuesto de sociedades de un 20%, que es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, pues vamos a rellenar la tabla con información, por ejemplo, pues 20.000 en todas las empresas con ingresos. ¿Vale? Aquí vamos a poner 13.500, 15.000, 13.500 otra vez y 15.000 otra vez. Vale. Aquí vamos a ir poniendo respectivamente 6.500 y 5.000. En los intereses vamos a poner pues 2, 4 y 4.
Y en los impuestos pues pondremos 900, 600, 500, 200. Con lo que el resultado se nos quedará en este será el EBIT menos el interés menos el impuesto. Y nos salen 3.600, ¿vale? Con la misma fórmula prolongamos y tenemos 2.400, 2.000 y 800, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, ahora que ya tenemos el cálculo, pues como se puede observar, todas las empresas generan los mismos ingresos, pero los menores gastos de la A y la D hacen que presenten un EBIT superior. El mayor resultado final de la empresa A está determinado por unos menores gastos financieros, lo que indica que está menos endeudada. Entonces, los impuestos, al calcularse sobre el beneficio después de intereses, son mayores en la empresa A. Por su parte, las empresas B y D tienen mayores gastos que las anteriores. Y además, la D presenta gastos financieros superiores, lo que indica un mayor endeudamiento. El análisis del resultado muestra un valor más elevado para A, siendo la D la que cuenta con una cifra más reducida. Sin embargo, si se quiere conocer la capacidad de cada empresa para generar recursos mediante su actividad productiva, es cuando recurrimos al EBITDA, ¿de acuerdo? Entonces, para ello es necesario determinar qué parte de los gastos de cada empresa está formada por amortizaciones y provisiones. Sumando estos gastos al EBIT se obtendrá el EBITDA, ¿vale? Entonces, vamos a suponer, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos, pues, unas amortizaciones y unas provisiones de... Vamos a agrandar esto un poquito. Vale, perfecto. Entonces vamos a poner 2.500, 4.000, 2.500, 4.000, ahí lo tenemos. Y aquí pues vamos a poner pues simplemente 1.000. ¿Tal? Es un cálculo muy sencillito para que lo entendamos. Vale, ahí está. Muy bien. Nos venimos aquí y colocamos el EBITDA. Y seguimos la fórmula. Esto será igual al EBIT más las amortizaciones más las provisiones. Ahí está. Entonces, todas las empresas presentan el mismo EBITDA, ya que la capacidad para obtener recursos por su actividad productiva, es decir, diferencia entre ingresos y gastos productivos, es la misma. Sin embargo, del análisis de las diferentes empresas, tomando como referencia la A, se desprende que la empresa A se diferencia de la B en que tiene menos amortizaciones, lo que indica menores inversiones productivas. La empresa A se diferencia de la C en algunos gastos financieros más reducidos, producto de un menor endeudamiento. La empresa A y la D se diferencian tanto en las amortizaciones como en los pagos financieros, indicando mayores inversiones y más endeudamiento por parte de D. ¿De acuerdo? Y bueno, pues así es como se utiliza el EBITDA para sacar conclusiones. Lo dicho, que nadie se asuste por el tema de las fórmulas. Esto no es un curso para convertirnos en contables. Vamos, cuando empecemos a practicar, lo iréis viendo con muchísima más claridad. Pero de momento necesitamos la introducción teórica para meternos en materia, ¿de acuerdo?
Y ya por último, en lo referente a lo que son los radios, tenemos el EIG, el Earning Yield Gap. El EIG mide la relación entre la rentabilidad de invertir en la bolsa o invertir en bonos del Estado, ¿de acuerdo? En renta fija. Vamos a ver, normalmente los bonos del Estado son un referente que se suele utilizar siempre a la hora de estudiar inversiones, ¿vale? Se utiliza para saber, es el principal que se utiliza para comparar, es decir, ¿tendríamos en renta fija más rentabilidad que el negocio que nos estamos planteando? ¿Sí o no? Si la respuesta es que no, no merece la pena asumir riesgos en renta variable, mientras que la renta fija nos da más rentabilidad y además nos añade seguridad. Aquí, por ejemplo, pues tenemos el bono español, pero en toda Europa realmente el bono que se utiliza como referencia es el bono alemán, ¿de acuerdo? Luego tenemos pues también el bono estadounidense, más aparte siempre el bono de cada país, lo que es comprar deuda del Estado, ¿de acuerdo? Que es dentro de la renta fija, pues digamos que es lo que da más rentabilidad, un poquito por encima del depósito. Entonces, ambas inversiones, ¿vale? La rentabilidad con eso, es decir, la inversión en bolsa y la inversión en bonos del Estado son alternativas. El EIG pues sale de la rentabilidad en bolsa menos la rentabilidad en el bono. Solamente tenemos que restarlas. La rentabilidad del bono pues es muy fácil de comprobar. Simplemente entramos en internet, en la página del Estado o en cualquier página escribiendo en el buscador rentabilidad bono de mi país, rentabilidad bono español, rentabilidad bono alemán, el que sea, y la encontramos enseguida tal y como está en el momento, ¿de acuerdo? Entonces, luego está lo que es la rentabilidad en bolsa, que la podemos obtener como la inversa del PER, ¿de acuerdo? 1 dividido por el valor del PER. Esto nos da la rentabilidad en bolsa, que es la fórmula que tenemos que colocar aquí, y le restamos la rentabilidad del bono. Entonces, en definitiva, el EIG se puede quedar como 1 partido por el PER y todo esto menos la rentabilidad del bono, ¿de acuerdo? Vamos a comprobarlo con un ejemplo. Supongamos que el IBEX 35 pues tiene un PER, vamos a poner, de 20, por ejemplo. Supongamos que el PER del IBEX 35 es 20. Supongamos que, bueno, en tal caso, la rentabilidad que ofrecería la bolsa sería de 1 dividido entre el PER. ¿Vale? Sería una rentabilidad del 0,05 o lo que es lo mismo del 5%. Vale, si el bono español ahora, si el bono español a 10 años estuviese ofreciendo una rentabilidad, pongamos, de el 0,44, por ejemplo, a ver, esto no me gusta así como está, vamos a cortarlo, vamos a ponerlo aquí, mucho mejor. Vale, así se ve con más claridad. Vale, pues eso, supongamos que la rentabilidad del bono español, esto no es lo que yo quería poner el 4,4. Esto ya es más. Bueno, imaginaros que un bono diera una rentabilidad del 44%, sería una pasada. No, esto ya es más normal, un 3, un 4%. Pues supongamos que el bono español a 10 años está ofreciendo una rentabilidad del 4,4%. ¿De acuerdo? Bien, en ese caso, el EIG, que es lo que queremos saber, vendría dado por la diferencia entre la rentabilidad en bolsa menos la rentabilidad del bono. Es decir, 0,06%, ¿de acuerdo? En el caso de que sea negativo, ¿vale?
es porque la rentabilidad de la bolsa es menor a la del bono. Y en este caso podemos entender que la bolsa está cara, ¿de acuerdo? Aquí nos ha salido un EIG, ¿de acuerdo? Positivo. Con lo cual todavía sigue siendo mejor idea invertir en bolsa que invertir en el bono. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Y este es el último de los ratios que tendríamos en análisis fundamental. Bien, y ya finalizado el tema de los ratios, aprenderemos en la siguiente clase cómo valorar las empresas. Y con esto, pues juntando los ratios con la valoración de las empresas, haremos un ejercicio práctico en el cual valoraremos una empresa desde cero y decidiremos si es buena idea invertir en ella o no. Acordaros que a la hora de valorar una empresa lo que queremos saber es su capacidad, ¿de acuerdo? Su capacidad para generar ingresos. Acordaros que alguna vez hemos comentado que cuando se habla de la diferencia entre un pobre y un rico, pues la diferencia principal es que el pobre trabaja por dinero, mientras que el rico pues tiene dinero que trabaja por él. Con las empresas pasa exactamente lo mismo. Nosotros con los ratios y las valoraciones pretendemos saber si la empresa está generando dinero a la vez que trabaja dinero del que genera más dinero, ¿de acuerdo? La secuencia para conseguir esto, y es lo que los ratios nos indican, es el primer paso quitarse deuda mala. Queremos ver si las empresas se están quitando deuda mala y de ese modo están rebajando los pasivos y si están contrayendo deuda buena, es decir, están generando activos, ¿ok? La diferencia, pues la diferencia ya la hemos explicado. La deuda mala es la que paga uno mismo, ¿no? La que nosotros pagamos del bolsillo, la que la empresa en la que estamos invirtiendo debe pagar de su propio bolsillo. En cambio, la deuda buena es la que no pagamos nosotros, la que nos pagan otros. Ejemplo, endeudarse para comprar una vivienda que luego alquilamos, eso es deuda buena, porque es deuda que nos genera dinero. Exactamente igual, las empresas tienen activos y pasivos que generan deuda buena o mala, ¿de acuerdo? Con lo cual, el objetivo del ahorro de la empresa en la que invirtamos siempre debe ir destinado a quitarse deuda mala, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que averiguar antes de realizar nuestras compras, ¿de acuerdo? Recordatorio, a ver, el activo. El activo es cualquier cosa que pone dinero en el bolsillo de la empresa, mientras que el pasivo es cualquier cosa que lo saca, ¿de acuerdo? Entonces, los activos a su vez tienen que generar ingresos pasivos, ¿de acuerdo? Y todo esto pues es lo que veremos en la próxima unidad, que es cuando veamos fórmulas de valoración de las empresas. Todo esto con un ejemplo práctico y con muchas más cosas dentro de muy poquito en la clase número 19. Hasta entonces, buen día y buen negocio a todos.